Ecuaciones de Maxwell. 1. La ley de Gauss para la electricidad, fórmula, explicación, significado físico y aplicaciones. La ley de Gauss para la electricidad, formulada por el matemático y físico alemán Carl Friedrich Gauss, es uno de los principios fundamentales en la teoría electromagnética. Esta ley proporciona una herramienta esencial para comprender y analizar el comportamiento de los campos eléctricos y es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que describen todas las interacciones electromagnéticas. En este texto, exploraremos en profundidad la ley de Gauss para la electricidad, comenzando por su fórmula básica. Fórmula de la ley de Gauss para la electricidad. La ley de Gauss para la electricidad establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica neta encerrada por esa superficie dividida por la constante eléctrica, conocida como la permitividad del vacío. Matemáticamente, esta ley se expresa de la siguiente manera. Integral cerrada de E por dA igual a Q encerrada entre epsilon 0. Donde integral cerrada de E por dA es el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. Vector E es el campo eléctrico en un punto dado. D vector A es un elemento de área diferencial en la superficie cerrada. Q encerrada es la carga eléctrica neta encerrada por la superficie cerrada. Epsilon 0 es la permitividad del vacío, una constante fundamental con un valor de aproximadamente 8.854 por 10, elevada a menos 12 faradios por metro. Explicación de la ley de Gauss para la electricidad. La ley de Gauss para la electricidad es esencial para comprender cómo los campos eléctricos se comportan en diversas situaciones. Proporciona una relación entre el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga eléctrica que está dentro de esa superficie. Vamos a profundizar en su explicación. 1. Flujo eléctrico integral cerrada de E por dA. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es una medida de la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan esa superficie. Se calcula tomando el producto escalar entre el campo eléctrico E en un punto y un elemento de área diferencial de dA en la superficie cerrada y sumando estos productos sobre toda la superficie. 2. Carga encerrada Q encerrada. Esta cantidad se refiere a la suma algebraica de todas las cargas eléctricas que se encuentran dentro de la superficie cerrada. Si hay cargas positivas, se suman positivamente, y si hay cargas negativas, se suman negativamente. 3. Permitividad del vacío epsilon 0, esta constante, también conocida como permitividad eléctrica del vacío, es una medida de la capacidad del espacio vacío para permitir la propagación de campos eléctricos. Cuanto mayor sea la permitividad, más fácil será para un campo eléctrico propagarse a través de un material. En el vacío, la permitividad tiene un valor constante. Ahora que hemos establecido la fórmula y explicado sus componentes, es importante comprender el significado físico de esta ley. Significado físico de la ley de Gauss para la electricidad. La ley de Gauss para la electricidad tiene un significado físico fundamental. La carga eléctrica crea un campo eléctrico. Esta ley establece que las cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas, generan campos eléctricos que se irradian desde ellas. La densidad de flujo eléctrico integral cerrada de E por dA a través de una superficie cerrada es proporcional a la cantidad de carga eléctrica encerrada por esa superficie. Cuanta más carga haya, mayor será el flujo eléctrico. Ley de conservación eléctrica. La ley de Gauss para la electricidad es una expresión de la ley de conservación eléctrica. Afirma que la carga eléctrica total en un sistema aislado no puede cambiar con el tiempo, es decir, la carga no se crea ni se destruye, solo se redistribuye en el espacio. Simetría y campo eléctrico. La ley se aplica especialmente bien a sistemas con simetría, como esferas, cilindros o planos, donde el campo eléctrico es uniforme y su dirección es constante en toda la superficie cerrada. Aplicaciones de la ley de Gauss para la electricidad. La ley de Gauss para la electricidad es una herramienta poderosa y versátil que se utiliza en una variedad de aplicaciones en la física y la ingeniería. Algunas de las aplicaciones más importantes incluyen: 1. Diseño de condensadores. Los condensadores, componentes electrónicos comunes que almacenan carga eléctrica, se diseñan utilizando la ley de Gauss para calcular la capacitancia y predecir el comportamiento del campo eléctrico entre las placas del condensador. 2. Análisis de distribuciones de carga. Se utiliza para determinar el campo eléctrico producido por distribuciones complicadas de cargas eléctricas, como anillos, cilindros y esferas cargadas. 3. Ley de Coulomb. La ley de Gauss es fundamental para derivar la ley de Coulomb, que describe la fuerza entre dos cargas puntuales. La ley de Coulomb es una de las leyes más fundamentales en la electrostática. 4.
Estudio de superficies conductoras. Permite comprender cómo se distribuye la carga eléctrica en las superficies conductoras y cómo se redistribuye, en respuesta a un campo eléctrico externo. 5. Determinación del flujo eléctrico. Se utiliza para calcular el flujo eléctrico a través de superficies imaginarias, lo que facilita el análisis de sistemas eléctricos complejos. En resumen, la ley de Gauss para la electricidad es un principio fundamental que proporciona información crucial sobre el comportamiento de los campos eléctricos, su origen en las cargas eléctricas y sus diversas aplicaciones en la física y la ingeniería. Su formulación matemática y su significado físico hacen que sea una herramienta esencial para entender el mundo de la electricidad y el electromagnetismo. No olvides suscribirte haciendo clic en el botón de abajo. Tus suscripciones y likes son el motor que impulsa este canal.